Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las hormonas metabólicas tiroideas. Quise hacer este video introductorio porque vamos a hablar también sobre las enfermedades típicas o más típicas de la tiroides que de hecho afectan muchísimo a la población. Por ejemplo, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo que tiene una frecuencia de 6 a 1, incluso algunos dicen que es de 9 a 1 a las mujeres, o sea, es enorme la frecuencia que pasa en ellas y las afectaciones son bastante graves. Pero para poder entender las afectaciones de una enfermedad como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que van a ser videos próximos, antes quisiera hablar sobre la fisiología normal de las hormonas metabólicas tiroideas y de la tiroides en general. Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero que nada hay que saber que la tiroides, grosso modo, un repaso anatómico, pues es que está a nivel del cuello, enfrente de la tráquea, en una disposición anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pues ya vamos a obviarlo de cierta manera. Ahorita vamos a enfocarlos más en lo que es la fisiología. Hay que saber que las principales secreciones hormonales que presenta la tiroides, que es una glándula del sistema endocrino al final de cuentas, con forma bilobular, es decir, con dos lóbulos, son la tiroxina y la triiodotironina, ¿no? La tiroxina, que es lo que conocemos como T4 usualmente, y la triiodotironina, que es lo que conocemos como T3. De hecho, para aprendérselo, por ejemplo, triiodotironina de tri de 3, ¿no? Entonces, por ahí podría estar esta aprendizaje del nombre. La tiroxina se sintetiza aproximadamente en un 90-93% de toda la secreción hormonal por parte de la tiroides. Sin embargo, la triiodotironina, a pesar de ser solo el 7%, es una hormona más fuerte y de hecho la mayoría de la tiroxina se transforma en esta, es decir, T4 pasa a ser T3 porque T3 es la forma activa, por así decirlo, de las hormonas metabólicas. Esto entre comillas, no porque ambas tienen funciones, pero bueno, en general sería como, digamos que una mejor afinidad para las células diana es a partir de T3, ¿ok? Hablando un poquito de la anatomía fisiológica de la tiroides, vamos a ver que está formada principalmente por folículos, que un folículo sería como esta unidad funcional y la célula pues sería este tirocito, que en muchas ocasiones se le denomina así, esta célula folicular o la unidad funcional de la tiroides, ¿no? El tirocito. Este folículo tiroideo que está principalmente en esta zona de lo que es la célula, está revestido de un material que se llama coloide. Dentro de este van a existir el almacenamiento y la síntesis de lo que son las enzimas y hormonas necesarias para la producción de lo que se requiere a nivel metabólico. La principal característica de todo ello es la síntesis de la tiroglobulina, que la tiroglobulina imagínensela como una gran masa hormonal que cuando se rompe se va a romper en dos partes, la tiroxina y la triiodotironina. Es decir, la tiroglobulina es básicamente como la forma inactiva de ambas hormonas. Cuando ésta se rompe, va a dar paso a que estas hormonas efectoras T4 y T3 actúen de manera específica y de manera adecuada. También sintetiza calcitonina que ayuda para este apoyo de lo que es los huesos y bueno, estas funciones óseas y en la homeostasis de lo mismo, pero esto pues va a ser tema cuando hablemos de paratiroides. El principal inductor hormonal, por así decirlo, o la principal molécula que permite que las hormonas se desarrollen es el yodo. Sin embargo, también se ha visto que el selenio, por ejemplo, tiene un papel muy importante y que la deficiencia de selenio puede ser una causa primordial del hipotiroidismo y de afecciones de la tiroides. Entonces, el yodo lo vamos a ver como un inductor hormonal. Se recomienda alrededor de 1 miligramo por semana, aunque, por ejemplo, en situaciones como el embarazo, esto aumenta, ¿no? A 200 microgramos por día hasta 500 microgramos por día. Por ello es que incluso se le podría recomendar una suplementación pues a las embarazadas para que no haya algún defecto
del producto por tener una deficiencia de yodo. De hecho, es algo muy común en zonas que son endémicas de deficiencia de yodo. Entonces, el yodo principalmente lo obtenemos de los alimentos. Cuando estos llegan al intestino se absorben y pues pasan por vía sanguínea hasta lo que es la tiroides, y es en este lugar en donde se aprovecha para que pueda haber síntesis de las hormonas metabólicas. El exceso del yodo es excretado principalmente por las heces. ¿Cómo es que, o sea, una vez que ya el yodo se absorbió en el intestino, llega hasta la tiroides? Ahora, ¿cómo es que penetra? Principalmente lo hace a través de una bomba de yoduro. ¿Qué quiere decir esto? Que es así como la bomba sodio-potasio que permite la salida y entrada de estos iones. Pues bueno, en este caso la bomba de yoduro permite la entrada para que dentro de la propia célula por adentro, es decir, en el espacio intracelular, se pueda generar los mecanismos necesarios para la síntesis hormonal. Se produce principalmente por un cotransporte de yodo-sodio, es decir, el yodo aprovecha la energía que deja el sodio y pasan los dos juntos. Es un mecanismo de que van estos dos acompañados, y esto va a generar un efecto que se llama el atrapamiento de yoduro, que no es nada más que, imagínense que mi puntero es el yodo, ¿no? Aquí entra y lo primero que penetró fue el sodio, entonces el yodo aprovecha esta energía que deja el sodio para que él mismo, en esta misma energía que dejó, pues pase, ¿no? Entonces es este cotransporte sodio-yodo. Y cuando el yodo ya está aquí adentro de la célula, es lo que vamos a conocer como el atrapamiento de yoduro. De hecho, la concentración es mucho más alta dentro de la célula que en la sangre. Se dice que está aproximadamente 30 veces mayor el yodo dentro de la célula que en la sangre, y que cuando hay una necesidad de la producción de hormonas y un aprovechamiento mayor de yodo, o cuando estas tasas metabólicas u hormonales ascienden, puede llegar hasta 250 veces la cantidad de yodo dentro de la célula que en la sangre. La regulación de esta bomba de yoduro se va a dar por una hormona de la adenohipófisis, ¿no? Que ya recordar que la hipófisis es parte de todo este sistema endocrino, y que gracias a ella se libera y se absorbe de mejor manera, ¿no? Esta hormona estimuladora de la tiroides. La regulación es porque a mayor TSH, vamos a denominarla así a partir de ahora, TSH por comodidad. A mayor TSH hay mayor cotransporte de yodo, porque esto permite que haya mejor actividad, ¿ok? La salida del yodo, cuando hay un exceso y se necesita regular o por X o Y motivo, va a ser por unas proteínas transportadoras que se llaman pendrinas, ¿ok? La tiroglobulina y la formación de tiroxina triodotironina. Como les digo, la tiroglobulina es básicamente una molécula que está dentro de las células, que como tal contiene a la tiroxina T4 y a la triodotironina T3. Cuando se rompe la tiroglobulina, permite la liberación de estas hormonas tiroideas, ¿no? Principalmente la tiroglobulina va a ser una molécula bastante grande, formada por muchos aminoácidos, pero el principal es la tirosina, que la tirosina se asocia de buena manera con lo que son los tirocitos. Y esa tiroglobulina, como les digo, termina siendo la antesala de T4 o T3, ¿no? En este caso, pues ya la formación va a ser pues estas hormonas tiroideas. Lo principal o lo primero que ocurre es que el yodo, que ya vimos que es por un cotransporte con el sodio, entra a la célula, ¿no? Este atrapamiento de yoduro. Pero ¿qué sucede? Que el yodo como tal es inestable en su forma normal, por así decirlo. Entonces lo que sucede es que llega una enzima. Esta enzima lo estabiliza. ¿Y de qué manera lo estabiliza? Lo estabiliza con la oxidación. Entonces el primer proceso es que este yodo que acaba de entrar a la célula necesita estabilizarse, y la peroxidasa, que es la enzima que va a oxidar al yodo, pues hace su acción. Entonces lo primero es que el yodo, que es inestable, se estabiliza aquí. Luego,
tenemos que este yodo que ya no se puede escapar porque ya se oxidó, y oxidado ya no puede estar afuera, sino que oxidado es la forma en la que puede actuar aquí adentro, se une a la tirosina. Y es lo que conocemos como la yodación de tirosina. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal el yodo se va a unir a esta molécula grande que es la tiroglobulina, ¿no? Que es la antesala. Entonces principalmente se une a lo que es la tirosina, porque la tirosina es el aminoácido esencial. Lo que sucede entonces es que este yodo oxidado se une con la tiroglobulina para que a partir de esta unión se dé lo que es el mecanismo principal para la síntesis de las hormonas tiroideas. La tiroglobulina como tal sale de lo que es el aparato de Golgi poco a poco, ¿no? O sea, conforme va saliendo de esta síntesis por su gran formación de tirosina, ¿no? De manera general, conforme va saliendo, se le va pegando el yodo. Entonces, conforme se le va pegando el yodo, va formando moléculas distintas. Por ejemplo, para la gran formación de ella necesita de alteraciones, o más que alteraciones, de compuestos que hayan sido modificados de cierta manera. En este caso va a existir lo que es la tirosina con la monoyodotirosina. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un solo yodo asociado a lo que es, o un solo yoduro asociado a lo que es la tirosina. Y puede ser tirosina más diyodotirosina, que es básicamente dos yodos que han llegado a la molécula de tirosina, ¿no? Entonces, para la formación de lo que es la tiroglobulina, que como les digo es como esta gran masa que contiene a las hormonas tiroideas, se necesita la unión de uno o más yoduros. La T4 casualmente es la formación o la unión de dos moléculas de diyodotirosina. Se dan cuenta, 2 más 2 es 4. Entonces aquí también podría ser una buena manera de aprendérselo, ¿no? T4 o tiroxina es la formación de dos uniones de diyodotirosina. ¿Qué quiere decir esto? Dos yodos que se han unido a una molécula de tirosina. Y esto en conjunto, o sea, muchas moléculas de estas van a terminar formando lo que es la tiroglobulina. Y T3 por su parte es una sola monoyodotirosina más una diyodotirosina. Si se dan cuenta, aquí suma 1 más 2, pues son 3, ¿no? Entonces por eso se llama T3. Y esta que es T4, pues bueno, va a ser pues 2 más 2, ¿no? En este caso. Dos moléculas de la unión de la tirosina con el yodo. Después de que ya se formaron estas moléculas y que se han compactado dentro de la tiroglobulina, se almacena dentro de la célula. Y el almacenamiento puede tener hasta 30 moléculas unidas, ¿no? de tiroglobulina, por lo que la verdad es que es una formación bastante grande, y con ello va a permitir que la liberación pueda ser prolongada y que se aproveche cuando sea necesario. Este aprovechamiento cuando sea necesario puede ser hasta dentro de 2 o 3 meses. Es como el tiempo límite que puede permanecer latente. Entonces, resumiendo, lo primero es que el yodo entra y se oxida. Después se une a la tirosina poco a poco, ayudando a formar esta gran bola, por así decirlo, o esta gran molécula de tiroglobulina. La tiroglobulina en algún punto se va a romper para permitir la liberación de lo que son T4 y T3 de forma libre, ¿no? Esta proteólisis, que es la liberación de ya las moléculas por separado. Y el almacenamiento puede ser bastante amplio para permanecer en un periodo de latencia que puede salvarnos hasta en 2 o 3 meses. Ahora, la liberación y el transporte hormonal. Primero que nada hay que saber que esta liberación de la tiroxina y la triiodotironina es a partir de que se rompe la molécula en la que estaban almacenadas. Y esta molécula pues es la tiroglobulina, ¿no? Esta se rompe gracias a unas pequeñas enzimas, o que lo podemos ver como pequeñas tijeras moleculares, que son las proteinasas, ¿ok? Estas proteinasas permiten que ya esté la forma libre de T4 y T3. Para su salida
grosso modo, es a partir de pinocitosis. Es decir, de la membrana se empiezan a formar vesículas. Es decir, poco a poco se empiezan a formar como bolsitas en esta región. Y en algún punto se van a llegar a romper. Cuando se rompan estas, se van a asociar a proteínas de transporte. Y estas proteínas de transporte las van a llevar por el cuerpo hasta la zona en la que necesiten ser utilizadas en ese momento. Cuando realmente no se utilizan o la tiroglobulina no fue usada ni rota por completo ni nada por el estilo, puede haber un reciclaje del yodo. Y este reciclaje lo que hace básicamente es aprovechar esas moléculas que no se llevaron a cabo. Y como no se llevaron a cabo, pues lo que hace es romper y sacar básicamente lo que le va a servir para la formación de nuevas hormonas en un futuro. Como les mencionaba, la secreción diaria es aproximadamente del 90-93% de la tiroxina, es decir, de T4, y un 7-10%, es decir, menores cantidades de lo que es la triodotironina. El transporte celular va a ser, o tisular mejor dicho, va a ser encargado básicamente a través de las uniones proteicas. Cerca de un 99.6.5% aproximadamente, algunos autores solamente refieren 99% por comodidad, se une a las proteínas. ¿Ok? Entonces, las hormonas T4 y T3 van muy pegaditas a sus carros, por así decirlo. Estos carros son las proteínas que van a llevar hasta la zona en la que van a actuar. La que lleva mayor porcentaje de hormonas, incluso hasta en un 75%, 85% aproximadamente, es la globulina fijadora de tirotoxina. Todas estas proteínas de transporte son hepáticas, entonces el hígado tiene una función muy importante para que estas hormonas de la tiroides lleguen a su sitio final. Hay otras como la albúmina, por ejemplo, que también ayuda a este transporte, pero realmente son de menor cantidad de hormonas que llevan. La que lleva más es esta, globulina fijadora. La liberación va a ser a los tejidos y esta va a ser bastante lenta. Cuando llegan a las células diana, lo que ocurre es que poco a poco comienzan a actuar y su liberación va a ser según la necesidad. Por ejemplo, T4 puede tardar hasta 6 días y T3 entre 1 a 2 días. Es bastante más potente, bastante más rápida y la liberación va a ser según la necesidad del tejido. La acción como tal de las hormonas va a ser primero lenta y luego va a ser una acción en un punto culmen para que después vuelva a descender la concentración. Entonces es un comienzo lento y de acción prolongada, ¿no? O sea, incluso se habla de que pueden ser hasta más días de periodo. Por ejemplo, si se administran de manera artificial, ¿no? Hormonas y se quiere observar su concentración, se va a ver que sobre todo los primeros días son en un periodo como que no hay una actividad directa. Entonces es un periodo de latencia. Pero llega un punto en el que se forma un pico de actuación. En este pico de actuación es justamente en donde hace el mayor efecto la hormona para que después comience a descender. Y esto es lo que pasa de manera fisiológica. Los primeros días como tal o las primeras horas, por ejemplo en el caso de la T3, ¿no? Que es mucho más rápida, no actúa de manera como tal, sino que trabaja en un cierto momento cuando ya se necesita de mejor manera o de mayor necesidad en el órgano al que llegó. Es una acción latente, por lo tanto no es como tal súbita, ¿no? O sea, no es inmediato como tal, aunque hay algunos efectos que sí son más rápidos que otros. Ahorita es lo que vamos a observar. Ahora, ya vimos básicamente que se sintetizan de manera normal a partir de en la misma tiroides, ¿no? Y en esta tiroides es en donde ocurre esta escisión de la tiroglobulina, pues para que se liberen hacia lo que es el torrente sanguíneo T4 y T3. Pero ¿para qué nos sirven? Bueno, primero que nada lo vamos a dividir por partes, ¿no? Hablando de la activación de genes. Cuando llegan las hormonas a su célula diana, pueden activar lo que se llama la transcripción nuclear, que es la síntesis proteica. ¿Qué quiere decir esto? Llegan al núcleo,
al núcleo le mandan una señal para que éste diga, bueno, ¿sabes qué? Necesito más receptores, necesito más transportadores, necesito más cualquier situación que necesite la célula en ese momento para trabajar mejor. Es la instrucción genética que llevan las hormonas. La tiroxina, como les digo, pasa principalmente a triiodotironina. Y grosso modo, imagínense a la tiroxina como una ruedita con cuatro, o una molécula, para ser un poquito más técnicos, una molécula con cuatro yodos pegados. Y a la triiodotironina con tres yodos pegados. Entonces, para la mejor actuación y para que trabaje de manera correcta con el receptor de la célula diana, necesita perder un yodo la tiroxina. Entonces, de los cuatro que tenía pegados, va a perder uno. Para que termine como una triiodotironina, que es básicamente una molécula con tres yodos pegaditos. Y es lo que vamos a conocer como la forma activa. ¿Por qué? Porque este va a ser el trabajo o la manera en que el 90% de todas las hormonas van a poder llegar a un receptor en específico. Ahora, ¿qué pasa cuando ya llegan al núcleo? Bueno, principalmente va a haber su activación. Y van a permitir procesos de transcripción, alteraciones, más que alteraciones, movimientos del ARN, activación de proteínas. Como les digo, van a haber situaciones en que lo que necesitaba la célula va a ser adquirido gracias a la instrucción hormonal que se llevaba. Hay otros efectos que son más rápidos, porque estos efectos de la transcripción nuclear o de la transcripción genética pueden ser un poco más tardados, pero hay otros que son muy rápidos. Y estos que son muy rápidos se cree que están mediados por otros mecanismos como los del segundo mensajero, que hacen que básicamente la célula trabaje a 1000 por hora, permitiendo que otros procesos se lleven a cabo. Y estos son producidos gracias al adenosino monofosfato cíclico, por ejemplo, que trabaja como un sistema pues de mensajero, ¿no? O de llave cerradura, que cuando se activa, este puede generar apertura de canales, por ejemplo, para que entre el calcio y haya una activación excitatoria, por ejemplo, o que esto genere una mayor actividad a nivel nuclear. Otros efectos muy rápidos son los ocasionados por procesos metabólicos, pero pues eso es básicamente lo que ocurre de manera general cuando la función hormonal era la activación genética. Ahora, cuando hay una actividad metabólica, bueno, se dice que las hormonas tiroideas, o bueno, no se dice, se sabe que las hormonas tiroideas incrementan la tasa de actividad metabólica en un 60 o 100% pues del trabajo como tal. Esto va a permitir que haya una aceleración como tal del aprovechamiento metabólico y de los alimentos, ¿no? Producción de calor, producción de energía, ATP, etc. Pero al haber un mayor metabolismo, va a haber también un catabolismo proteico. ¿Por qué? Porque se está aprovechando de manera más rápida todo lo que se absorbe. Y por lo tanto puede que se rompan pues, más rápido estas proteínas. Esto es importante para las alteraciones que pueden llegar a ocurrir a nivel muscular sobre todo, ¿no? Porque el músculo necesita de estas proteínas, pero como se están rompiendo a veces muy rápido porque las hormonas pueden estar muy arriba, pues va a generar que los músculos no funcionen de manera adecuada ni de manera correcta. Y esto puede afectar también al corazón, porque el corazón pues también es un músculo, ¿no? Al final de cuentas es el tejido cardíaco. Se sabe que incrementa la actividad mitocondrial sobre todo a través de dos procesos. Mayor número, es decir, ayuda a que haya más mitocondrias en las células y ayuda también a que crezcan. Al haber más y ser más grandes, pueden producir más energía. Y esto es básicamente generado por lo que estábamos hablando, ¿no? De que el incremento de la actividad metabólica puede ser hasta en un 60, o en un 100% de los casos. Y esto va a permitir que como hay más organelos que producen energía, pues puedan satisfacer esta gran demanda que tiene el cuerpo, ¿no? O sea, si me estás pidiendo más energía y no tengo la manera de cómo elevarlo, pues va a haber un problema en el que obviamente
voy a perder toda la energía en un ratito. Pero si me estás pidiendo energía y yo te estoy dando más organelos que la producen, en ese sentido va a ser mucho mejor para la activación que se requiere. También hay mayor actividad celular, por lo que obviamente va a permitir que esta formación del ATP pues sea adecuada. Para la actividad metabólica también se ha visto que hay mejor transporte de los iones, sobre todo eleva la actividad de la bomba sodio-potasio, y con esta elevación de la actividad de bomba sodio-potasio permite un mejor atrapamiento de yoduro, es decir, como entra más sodio, arrastra yodo y por lo tanto puede haber mayor formación de hormonas tiroideas que van a llegar a un destino final a través de la circulación. Sin embargo, como hay un mayor transporte activo de iones, es decir, bombas en las células que necesitan energía, pues obviamente va a haber una mayor necesidad. Y es aquí donde se entiende de mejor manera esto del incremento de la actividad mitocondrial. Si ya de por sí me estás acelerando el metabolismo y encima necesitas mucha energía para que muevas todos los iones que son necesarios para la producción, pues por una consecuencia va a ser que necesites aumentar los organelos que producen energía, ¿no? Entonces, estos tres están muy relacionados. Y bueno, cuando hay una mayor actividad metabólica, es decir, un mayor trabajo, por así decirlo, se va a terminar generando calor, ¿no? Esto es parte de lo que es termodinámica, ¿no? Pues a mayor trabajo que estés generando, pues va a haber lo que liberas al final de cuentas es calor. Por ello es que se ha visto también que las hormonas tiroideas tienen una asociación directa con lo que es la regulación de la temperatura. Dentro de las cuestiones fisiológicas también quise englobar a lo que son las hormonas y el crecimiento. Estas se ha observado que cuando hay algún déficit hormonal por parte de la tiroides, puede haber una disminución en el crecimiento. Sin embargo, cuando hay un exceso, las epífisis sobre todo cierran muy rápido. Entonces esta línea epifisiaria lo que hace es que en vez de llegar a un tope en el que pudo haber crecido más, pues se cierra de manera muy temprana y por lo tanto este crecimiento podría haberse abolido. Pero la función de las hormonas tiroideas es que pueden llegar a estimular el crecimiento y además ayudan a la regulación de cuando ya se frena el crecimiento. Entonces tienen un gran papel en este desarrollo. Y el efecto que producen pues va a ser según la concentración, es decir, a mayor número de hormonas, mayor crecimiento, ¿no? Y menor número de hormonas, pues menor crecimiento. Por lo tanto, los niños con hipotiroidismo, por ejemplo, pueden llegar a tener tallas más bajas o un déficit en el crecimiento y en el desarrollo. Ahora, cuando hablando de la especificidad del cuerpo, es decir, ya yéndonos a funciones un poquito más específicas, vamos a ver que ayuda al metabolismo de los carbohidratos. ¿De qué manera? Principalmente de tres formas. Capta de mejor manera la glucosa, es decir, la glucosa que se consume o los alimentos que se consumen, los carbohidratos, son escindidos de mejor manera a lo que es la glucosa. Estimula lo que es la glucólisis, es decir, este primer paso para lo que son las vías metabólicas, y además ayuda a la gluconeogénesis. Y todo esto, como manera secundaria, va a permitir una estimulación de la insulina. Porque como está captando más glucosa, va a generar que haya mayor necesidad de un regulador, ¿no? Y este regulador de gran manera pues va a ser la insulina. También ayuda a la movilización de lípidos, básicamente porque estos lípidos pueden llegar desde las zonas donde están acumulados, ¿no? También hay un efecto sobre los lípidos plasmáticos y de hecho las hormonas van a ser inversamente proporcionales a los lípidos, ¿no? Mayor número de hormonas quiere decir que hay una menor cantidad de lípidos, por ello es que se ha asociado de buena manera que el hipotiroidismo está aunado o está muy pegado o puede generar de gran manera que exista un problema como lo es la dislipidemia, ¿no? Porque no hay reguladores, entonces no hay cómo estos lípidos puedan movilizarse.
Y la teoría principal por la que se piensa que estos lípidos se pierden es a través de las heces y obviamente por la movilización a través de mecanismos moleculares para que los lípidos se rompan y por lo tanto pues puedan liberarse. Como ya vimos, la tiroides puede aumentar esta necesidad del metabolismo basal o la tasa de metabolismo basal. Por lo tanto, puede generar un déficit vitamínico. Así que en muchas ocasiones la elevación de este tipo de hormonas puede llegar a necesitar un aporte vitamínico extra, ¿no? Porque como estás liberando demasiado, estás trabajando mucho y por lo tanto estás perdiendo energía, por así decirlo. Y el metabolismo basal, ¿no? Que ya habíamos visto que lo llega a aumentar hasta en un 60 o un 100% de las ocasiones. Otros efectos, por ejemplo a nivel cardiovascular, es por ejemplo que disminuye o se ha observado que la acumulación de ese tipo de hormonas a cantidades adecuadas puede ayudar a la disminución del peso corporal. Eleva el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco. Incluso lo puede hacer hasta en un 60% de su valor inicial. O sea, como hay una mayor tasa metabólica, pues necesita más sangre. Y pues por la ley de Frank Sterling, a mayor sangre bombeada, mayor va a ser la llegada. Y por lo tanto, esta llegada que tiene el corazón se va a transformar en una expulsión, ¿no? Entonces, si me estás elevando el flujo sanguíneo porque necesitas más sangre debido a que estás metabolizando de manera más rápida, la consecuencia va a ser que la cantidad que expulsa el corazón pues va a ser más amplia. Si la cantidad que expresa el corazón y además la sangre es más lo que me estás mandando, se está generando que la frecuencia cardíaca aumente también. Es decir, el número de veces que el corazón está en contracción está aumentando. Y por lo tanto se hace más excitable, ¿no? Porque la regulación del corazón a través de los marcapasos en este sentido es que haya una correcta contracción para que este flujo sanguíneo llegue a los tejidos y a los órganos necesarios. Sin embargo, esta frecuencia cardíaca aumentada pues puede llegar a provocar que en un estadio donde ya la tasa metabólica sea muy alta, provocar taquicardia. La fuerza cardíaca también aumenta porque, o sea, me estás mandando más rápido, es decir, en una mayor frecuencia cardíaca los latidos y me estás mandando más sangre. Entonces va a ser más veces que está en contracción y con más volumen de sangre, por lo tanto la fuerza cardíaca, es decir, el trabajo que yo tengo que hacer, pues va a ser más grande, ¿no? No es lo mismo inflar un globo, por ejemplo, de los normales, de los chiquitos, a inflar un globo gigante. Entonces la fuerza que haces para inflar el globo gigante va a ser mucho mayor que la que haces para inflar un globo pequeño. Sin embargo, en muchas ocasiones, para que la fuerza cardíaca sea la correcta y no haya problemas cardiovasculares, se necesita de un aporte proteico constante. Pero como ya observamos, una de las funciones por este aumento del metabolismo es la movilización o catabolismo de proteínas, ¿no? Entonces, si poco a poco me vas quitando proteínas que son necesarias para que yo trabaje, en algún punto me vas a quitar muchas. Y es lo que denominamos como el catabolismo extremo. Entonces, si me quitas muchas, me vas a terminar dejando con poquita fuerza. Entonces, ambas cosas son como efectos, ¿no? Ni buenos ni malos, simplemente son efectos producidos. Aumenta la fuerza cardíaca, pero como necesita muchas proteínas, en algún punto me va a empezar a quitar proteínas al corazón y por lo tanto le va a disminuir la fuerza. Y ya no puede haber una falla porque a pesar de que el corazón quiera latir más fuerte porque todavía tiene gasto cardíaco elevado y frecuencia cardíaca elevada, ya no tiene de dónde sacar energía porque pues ya no hay unas proteínas que lo alimenten básicamente. La presión arterial o la tensión arterial también puede ser aumentada, pero esta es secundaria, ¿no? O sea, si hay mayor resistencia vascular periférica porque el flujo sanguíneo es mayor y hay mayor gasto cardíaco por este mismo sentido de que el flujo sanguíneo empieza a elevarse, pues obviamente la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales va a generar que aumente, ¿no? esta presión arterial.
La respiración también se ve afectada porque como hay un mayor metabolismo, lo que se necesita es una mayor circulación en ese punto. Por lo tanto, la respiración tiene que aumentar para que se evite la hipoxia y la hipercapnia, ¿no? Es decir, acumulación de dióxido de carbono y poco oxígeno. La motilidad digestiva también aumenta, pero cuando hay hipertiroidismo, por ejemplo, uno de los síntomas podría ser la diarrea, ¿no? Porque si hay muchas hormonas tiroideas, el intestino pues va a verse afectado y por lo tanto va a ser mucho más móvil. A nivel del sistema nervioso central, se ha observado que puede apoyar de cierta manera con funciones cognitivas, pero que un exceso se ve asociado con nerviosismo, ansiedad y paranoia. Mientras que un descenso, es decir, defectos a nivel de hipotiroidismo, por ejemplo, puede llegar a provocar depresión. A nivel de función muscular, pues está más débil porque obviamente poco a poco a nivel de la tasa de metabolismo disminuye la cantidad proteica, entonces hay un catabolismo proteico. Puede llegar a haber temblor muscular, esto sobre todo por una reactividad sináptica. Como les digo, si hay poca cantidad de hormonas, puede haber sueño y un efecto agotador. Y otras glándulas pueden verse aumentadas, ¿no? Por ejemplo, la insulina se ve aumentada con esta mejor captura de la glucosa. La paratiroidea también, por lo que ayuda a lo que es el metabolismo óseo. Y los glucocorticoides pueden verse aumentados si estas hormonas tiroideas aumentan. En cuanto a la función sexual, se ha observado que un exceso puede generar disminución de la libido en hombres y mujeres. Y sobre todo en mujeres hay muchas afectaciones, como cuál puede ser, bueno, si hay un defecto a nivel de hipotiroidismo, por ejemplo, podría haber alteraciones a nivel de la menorrea, es decir, que ya no haya menstruación, oligomenorrea, que el volumen o la cantidad de menstruación sea menor, menorragia, es decir, que haya una cantidad excesiva de menstruación, y polimenorrea, es decir, que haya múltiples situaciones de la menstruación en un periodo en el que no deberían estar, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo hay muchas funciones en las que se regula básicamente estas hormonas tiroideas. Ya para ir cerrando, vamos a ver la regulación, es decir, cómo es que las hormonas se autorregulan. Principalmente lo que se busca en las hormonas tiroideas es que hayan concentraciones adecuadas, o sea, que esté en equilibrio, que no haya poco TSH, por ejemplo, y demasiadas T3 porque de dónde salieron, o que no haya mucho TSH y pocas hormonas tiroideas. Entonces, lo que ocurre es que la principal o de las principales concentraciones es en el sistema de hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? Lo que es el sistema endocrino como tal. La TSH es una hormona estimuladora de la tiroides que se genera en la adenohipófisis. Aquí es donde se genera la mayoría de las hormonas endocrinas. Lo que hace es que básicamente estimula la protólisis de la tiroglobulina. ¿Qué quiere decir esto? Que rompe a lo que es la tiroglobulina para formar T3 y T4. Genera mayor atrapamiento de yoduro, lo que veíamos al principio del video, ¿no? De que gracias al aumento de la TSH va a generar que el yodo se capte y se oxide de mayor manera y con ello pueda unirse a la tirosina para que haya una activación celular y por lo tanto una producción hormonal correcta. Hay dotación de tirosina, como les digo, gracias al aumento de la TSH, permite que lo que ocurra es que el yodo pueda asociarse y por lo tanto formar la unidad básica para permitir el crecimiento hormonal. Y hay hipertrofia y aumento en el número de los tirocitos, es decir, de la unidad funcional de lo que es la tiroides. Va a haber un incremento de ellos y por lo tanto una mayor actividad. En ocasiones esta TSH, o bueno, el mecanismo, mejor dicho, de acción de la TSH es gracias a factores del segundo mensajero, es decir, la TSH recibe una señal de que, por ejemplo, o bueno, la hipófisis recibe una señal de que hay pocas hormonas tiroideas, entonces se empieza a producir a través de mecanismos nucleares, por la síntesis proteica, etcétera, mayor TSH y por lo tanto una estimulación que va a llegar hasta lo que es la tiroides como tal y
la señal para la tiroides es produce más hormonas porque ya casi no tenemos. Pero la TSH está regulada a su vez por otra, la hormona reguladora de la tiroides, que también conocemos como la tiroliberina. Esta es generada por el hipotálamo y la comunicación principal es por una comunicación que se llama el sistema porta-hipofisiario, es decir, la comunicación sanguínea directa entre el hipotálamo y la hipófisis. Igual es por mecanismos de segundo mensajero. Cuando el hipotálamo detecta que hay muy poca TSH porque hay poca producción hormonal, por ejemplo, este dice, ok, entonces necesito liberarme más para producir más hormonas. Y por lo tanto, a partir de ahí es que se genera lo que es la respuesta celular necesaria. Sin embargo, el hipotálamo, por ser ser el centro termorregulador, puede verse estimulado por otro tipo de situaciones y por lo tanto generar TRH, pero de manera no tan adecuada. Por ejemplo, el frío puede permitir que la TRH se libere y generar un mecanismo en el que hay una alteración. U otros estímulos como las emociones, el estrés, por ejemplo, etcétera. Estas sensaciones no tan agradables pueden llegar a provocar un aumento de la TRH y consecuentemente TSH. Y con ello pues genera que la TSH provoque mayor liberación de la tiroides. De las hormonas tiroideas, ¿no? Y para terminar, hay que, como les digo, todo es una concentración adecuada, es decir, un equilibrio. Entonces hay una retroalimentación hormonal. Y este equilibrio va a permitir la constancia. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a esta constancia es que las hormonas dentro del organismo pueden llegar a los órganos diana, ¿no? Por ejemplo, en este caso, T3 y T4 disminuidas van a permitir que la hipófisis libere más TSH. Y esto va a permitir que, o es una señal directa del hipotálamo, ¿no? Que el hipotálamo le dice, oye, ¿sabes qué? Te mando TRH para que tú liberes TSH y eso a su vez haga que se liberen T3 y T4. Y cuando estas están aumentadas, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya tenemos muchas hormonas tiroideas, por lo tanto, dejo de producir TSH y tú dejas de producir TRH. Cuando hayan poquitas, volvemos a comenzar el ciclo y ese es un mecanismo de feedback. Hay alteraciones que van a generar que las hormonas no estén de las concentraciones adecuadas, como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Pero ese va a ser tema de un próximo video. Sin más, les agradezco mucho su atención y espero que les haya servido. Si les gustó pueden suscribirse, dar a like y compartirlo. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.